somos Mario y Carlos de tercero de la ESO y os vamos a presentar nuestro problema de matemáticas. Yo soy Mario y yo soy Carlos. y a continuación os vamos a decir que el problema con el que vamos a trabajar es un problema con ecuación de segundo grado. El enunciado es el siguiente. Hay una pieza rectangular que es 4 centímetros más larga que ancha. Entonces, con esta pieza rectangular se construye una caja de 840 centímetros cúbicos cortando un cuadrado de 6 centímetros de lado en cada esquina y doblando los bordes. Y hay que hallar las dimensiones de la caja. A partir de este momento vamos a ir desarrollando este problema paso por paso. Son 4 pasos básicos. Los 2 primeros nos los va a presentar nuestro amigo Carlos y los 2 siguientes los voy a presentar yo. Así que, el primer paso. Bueno, nos dice que es una pieza rectangular que es 4 centímetros más larga que ancha. Entonces su dibujo sería este. Una es 4 centímetros más larga que otra, pues es x más 4 y la otra es este. Y luego nos dice que se construye con ella una caja de 840 centímetros cúbicos, cortando un cuadrado de 6 centímetros de lado en cada esquina y doblando los bordes. Entonces, si cada cuadrado está en cada esquina y tiene 6 centímetros de lado, pues sería estos 4 cuadrados. Y luego las ecuaciones quedarían x menos 6 menos 6, porque tiene 6 de lado, 6 por aquí y 6 por aquí, pues, bueno, luego lo simplificaríamos. Y aquí lo mismo, pero en x más 4. Y quedaría así, ¿no? X más 2 aquí y x menos 8. X menos 2, perdón. Y ya está. La caja quedaría tal que así, de manera que 6 centímetros de altura, esto sería de largo x menos 8 y de ancho x menos 12. Ahora vamos, en el tercer paso, vamos a proceder al planteamiento del problema. Primero, para resolver este problema debemos conocer la fórmula del volumen. Su fórmula es la siguiente: volumen es igual al alto por ancho por largo. Aquí vemos una imagen en la que se representan las 3 dimensiones del espacio: largo, ancho y alto. En nuestro problema las medidas serían las siguientes: el alto 6 centímetros, el ancho x menos 8, la profundidad x menos 12. Bueno, la profundidad es igual que el largo en nuestro problema, por lo que la fórmula de nuestro problema sería la siguiente: 6 por x menos 8 por x menos 12. El desarrollo es el siguiente. Aquí vemos 840, que serían los centímetros cúbicos, que sería la fórmula del volumen, es igual a estas medidas. En el siguiente paso lo que hacemos es pasar este 6 que está multiplicando, dividiendo a los 840 y nos quedaría 140. En este paso despejaríamos los paréntesis sin agruparlos, de manera que nos queda x cuadrado menos 12x menos 8 más 96. Agrupándolo y pasando 140, sumando aquí, restando, nos quedaría x cuadrado menos 20x menos 44 es igual a 3. A continuación tenemos que hacer la fórmula de segundo grado. Debemos conocerla. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c de 2a. En esta ecuación la a sería 1, la b sería menos 20 y la c menos 44. Por lo que menos b 20 más menos la raíz cuadrada de menos 20 al cuadrado, que es 400, menos 4 por a, que es menos 4, por menos 44, que es menos 176. Dividido entre 2 por a, y 2 por a es 2. Esto nos resultaría lo siguiente: 20 más menos 24 entre 2. Tendríamos 2 soluciones. La primera, x sub 1, es igual a menos 2 centímetros. Esta no es válida ya que no existen medidas negativas. La segunda, que sería la correcta, es 22 centímetros. Cuarto y último paso. Procedemos a la sustitución de la x en el problema. Primeramente, conocíamos el rectángulo cortado, es decir, quitando los cuadrados de las esquinas, como x menos 12, x menos 8 y 6. Que el 6 es equivalente al lado del cuadrado. Si sustituimos la x por 22, sería 10 centímetros y 14 centímetros. Esta es la caja de la solución, que como habíamos dicho, si sustituíamos la x por 22 centímetros nos queda de manera que va a ser 6 de alto, 14 de largo y 10 de ancho.
Este es el final del vídeo, esperemos que os haya gustado y que hayáis aprendido una nueva manera de resolver